Queridos amigos, sean muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados, el programa de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada que cada semana se asoma a sus casas. Hoy en este domingo nos va a acompañar el padre, el sacerdote Gaetán Cabasa, que es de la República Centroafricana. Este país va a ser el protagonista de los próximos 25 o 30 minutos. Nos contará cómo están viviendo en este país que todavía afronta numerosas revueltas y sangrientas crisis en las que se calcula que un cuarto de la población de la República Centroafricana ha huido de sus hogares, desplazada totalmente. El papel de la Iglesia allí es fundamental. Bueno, y además les vamos a acercarles a una celebración muy especial que tuvo lugar el pasado 2 de febrero. Se trata de la Jornada de Oración por la Vida Consagrada, un día en el que toda la Iglesia rezamos por aquellos que han dejado todo para dedicarse al Evangelio y para ayudar a quienes más los necesitan. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría la Iglesia sin nuestros consagrados? Ayuda a la Iglesia necesitada, esta Fundación Pontificia no se olvida de ellos, no se ha olvidado y no se va a olvidar de ellos. Se lo mostramos en este vídeo. En muchos lugares las religiosas son las únicas que ayudan a quienes tienen necesidad. Proporcionan ayuda tanto espiritual como física. Curan, alimentan y enseñan. Y nunca dejan de hacerlo, a pesar de encontrarse en las condiciones más difíciles. Gracias a tu apoyo podemos ayudar cada año a 9.000 religiosas en todo el mundo. 9.000 religiosas gracias al apoyo de benefactores como usted que está ahí en casa, pero además ayuda a la Iglesia necesitada, coopera, da ánimos, ayuda a miles y miles de religiosos de vida consagrada, de activa y de vida contemplativa para que puedan seguir sacando adelante la Iglesia con sus oraciones, empujando hacia arriba. Pero también a seminaristas para que puedan formarse y llevar el Evangelio donde más se necesita, en cualquier rincón del mundo. Bueno, dejamos la vida consagrada, esta gran vida que nos hace a todos los demás de la Iglesia ser partícipes y ser colaboradores de esta gran obra del Señor, este reino de Dios en la tierra, porque hoy queremos hablarles sobre un país, sobre República Centroafricana. Para ello nos va a acompañar el sacerdote, como ya les he dicho, Gaetán Cabasa, que sabe bien las dificultades que afronta este país. Gaetán es natural de Ruanda, pero después de muchos periplos y de muchas aventuras como desplazado, finalmente llegó a España, aunque tiene muchísima vinculación con República Centroafricana. Muy buenos días, padre. Buenos días. Vamos a ver, padre, vamos a empezar un poco para contar un poco su vida. Usted es natural de Ruanda y ya conoció desde muy pequeño, desde la primera infancia, lo que es la violencia y lo que es ser un desplazado, ¿no? O refugiado. Sí, digamos que yo viví la guerra de Ruanda, que empezó en 1990 y culminó con el genocidio de 1994. Y a partir de allí salí de Ruanda huyendo con miles, yo creo que millones de personas. Me fui a la República de Congo, que se llama Zaire. Estuve viviendo en los campamentos de desplazados, era ya seminarista. Y a partir de ahí salí y crucé el Zaire con todos los medios posibles. Llegué a la República Centroafricana. De allí me expulsaron, eso que se llama en caliente. Volví otra vez en el norte de Zaire y la guerra me encontró otra vez en Zaire. Y tuve que cruzar otra vez hacia la República Centroafricana, esta vez disfrazado de congoreño para que no me expulsaran. Y me acogieron en la diócesis de Bangassou. Y
a partir de ahí ya podemos hablar de la República Centroafricana. Le acogió la diócesis de Bangasú, que como seguro que ustedes saben, ahí está el obispo español, Monseñor Juan José Aguirre, ¿no? Que para usted es como un padre, ¿no? Sí, porque él me acogió, me ayudó a seguir estudiando en el seminario, luego me envió a España a seguir los estudios en el Seminario de Madrid. Acabé en 2003 de diácono. Y por cierto, me ordenaron de diácono el mismo día que el que acaban de nombrar obispo auxiliar de Madrid. ¡Ah, qué bueno! Jesús Vidal. A Vidal, sí. Los 3 obispos auxiliares de Madrid, efectivamente, sí, con Vidal y 2 más. Y volví a Bangasú para trabajar. Esta vez me pusieron al frente de una parroquia rural de Bacuma. Y allí hice 8 años. Y el obispo volvió a enviarme a España para seguir los estudios de filosofía, que estoy en ello ahora. Vamos a ver, República Centroafricana es un país donde hay mayoría cristiana, hay una minoría musulmana, pero de hace unos años acá, que seguro que ustedes lo habrán visto en las noticias, un grupo denominado como Seleka, musulmanes, empezaron a hacer una gran crisis atacando a todas las misiones de la Iglesia, misiones en estos países, y en República Centroafricana se entiende como lo que es el templo, la parroquia, el hospital, los dispensarios, lo que son las escuelas, ¿no? ¿Quién son este grupo de los Seleka, Padre Gaetán? Pues los Seleka es una palabra que significa alianza o unión. Y es una alianza de 5 grupos, de pequeños grupos musulmanes que vivían arrinconados en el norte-este de Centroáfrica, más o menos en el cuerno entre Centroáfrica, Chad y Darfur, el Sudán del Norte, que es la zona muy conflictiva que ya conocemos, el Darfur. Estaban un poquito abandonados por el gobierno central porque es una zona incomunicada, no llegan carreteras, la administración es inexistente, no hay escuelas, no hay sanidad. Entonces esos musulmanes que antes estaban enfrentados entre ellos porque son tribus luego diferentes. Por ejemplo, hay una tribu que se llama Runga y una tribu que se llama Gura, que eran rivales y enemigos. En algún momento llegaron a unirse y dijeron: si nos unimos, podemos llegar a conquistar el poder y reinar nosotros en Centroáfrica. Pero claro, se unieron los 5 grupos, recibieron apoyo seguramente de Chad y de otros países que no conocemos. Algunos piensan que del Golfo y del Darfur, cogieron mercenarios en el Darfur, en el Chad, pues cobraron fuerza y encontraron enfrente a un gobierno muy flojo, a un ejército casi inexistente, y en muy poco tiempo llegaron a Bangui, a la capital. Arrasaron a su paso hasta llegar a la capital, a Bangui, con todas las misiones de la Iglesia, especialmente su diócesis, la diócesis de Bangasú, quedó arrasada, robaron todos los vehículos. Este grupo islamista, que en el fondo es el mismo perro con distinto collar, es el Boko Haram en Nigeria, los Seleka en República Centroafricana. Bueno, Sandra Vares, nuestra compañera Sandra Vares, nos va a dar más datos de estas revueltas y de esta presión de este grupo terrorista en este país, en República Centroafricana. Sandra. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. República Centroafricana es un país del África Central con 4,7 millones de habitantes, de los que el 66% son cristianos, mayoritariamente protestantes. El 19,3% profesan diversas religiones étnicas, mientras que el 14,7% son musulmanes. La historia de este país ha sido siempre complicada, pero la tensión se intensificó especialmente tras el golpe de Estado de 2013, cuando los rebeldes Seleka tomaron las principales ciudades del país, lo que provocó una guerra civil entre los rebeldes musulmanes Seleka y las milicias antibalaka, que no están asociadas a ninguna religión, pero sí unidas en el odio a los Selekas. A pesar de que la guerra civil supuestamente terminó en el año 2015, exmilicianos del grupo Seleka se unieron en el movimiento patriótico para Centroáfrica, mientras que la milicia balaka lo hizo en el movimiento Revolución y Justicia. Y durante los últimos años, ambas guerrillas han asesinado a individuos por su identidad religiosa y han llevado a cabo numerosos ataques como represalia, lo que
que ha desencadenado numerosas olas de violencia. La última crisis tuvo lugar en el estado del Paúa, en el noroeste del país. Hasta ahora, allí se refugiaban 20.000 desplazados internos, pero el pasado 7 de enero, Médicos Sin Fronteras calculó en 30.000 el número de desplazados en esta región. Según datos publicados por ACNUR, la agencia de la ONU dedicada a la atención de los refugiados, de los 4,6 millones de habitantes del país, un cuarto de la población ha huido de su hogar. 630.000 serían desplazados internos y 545.000 refugiados en otros países, principalmente en el Chad. Gracias, Sandra. ¿Cómo vivió y cómo sufrió la Iglesia todos estos ataques en el 2013 de este grupo islamista de los Seleka? Pues fue muy duro porque se ensañaron con la Iglesia Católica principalmente, porque querían coger todo lo que no podían llegar nunca a tener, los coches, los ordenadores, las placas solares, los móviles, todo lo que es electrónico. El obispo Juan José Aguirre nos llegó a decir, padre Gaetán, que hasta las religiosas de su diócesis habían quitado hasta la ropa de sus armarios cuando pasaron. Sí, en algunos momentos arrasaron. Atacaron los conventos y quitaron todo lo que podían utilizar como la ropa y pisaron sus velos. Es una manera de despreciar, ¿no? De despreciar la Iglesia. Y claro, eso avivó un odio contra los musulmanes que no existía antes, porque atacaban solamente las iglesias y no tocaban las mezquitas. Y además algunos musulmanes veían con buen ojo que los Seleka, como eran musulmanes, entonces son de los suyos, empezaron a colaborar, a ser cómplices, y eso reavivó un odio, o sea, creó un odio inexistente, pero ya cogió cuerpo. Y hasta hoy estamos viviendo las consecuencias de todo esto. Este grupo que reaccionó contra la oleada terrorista de estos islamistas, de estos yihadistas, se les domina antibalaka, ¿no? Pero no son cristianos, sí son cristianos. Aquí la opinión pública en Occidente quiere explicar lo que está pasando en República Centroafricana casi como una guerra de religiones. Bueno, de tribus, por supuesto, ¿no? Pero de religiones, ¿no? Atacan los yihadistas y ahora son los cristianos que responden. Pero la Iglesia allí dice que no es así. Aclárenoslo, padre Gaetán. Claro, es que tenemos siempre tendencia a esquematizar de manera muy simple las cosas que son muy complejas. Todo lo que se refiere a las sociedades, a las relaciones humanas, son cosas complejas, que no se puede esquematizar en uno o dos, ¿no? El tema de los antibaraka significa anti-bala AK-47. Es decir, bala de vara de fusil, AK-47 es un fusil, anti, es decir, que tienen poder para resistir a las balas de ese tipo de fusil. Entonces hacen prácticas mágicas paganas, llevan amuletos, gris, no sé cómo se llama eso en español, y creen que son impenetrables, que si disparas, la vara no les va a perforar. Eso con el cristianismo tiene muy poco que ver. Claro, eso es completamente pagano. ¿Y cómo nacieron los antibaracas? Los antibaracas existían antes, pero como un pequeño grupo en el norte, hacia el norte, que nació para luchar contra los bandidos que cortaban las carreteras. Entonces, para defenderse un poquito de esos bandidos, nació ese grupito. Y cuando llegaron los Seleka, se reforzaron y contagiaron a otros pueblos de muchos lugares de Centroáfrica. Se convirtieron en una oleada popular de todos los que estaban contra los Seleka. Porque claro, tenían que agarrarse a una identidad para poder tener fuerza. Y se agarraron a la identidad de cristianos. Como los Selekas eran todos musulmanes, casi todos, entonces todos los antimusulmanes decían somos cristianos. Pero realmente allí encuentras cristianos católicos, cristianos musulmanes, paganos, los que no creen en nada, de todo. Es decir, que es un movimiento pagano, pero que se agarra a una identidad de cristiano para poder presentarse
como una fuerza que lucha contra los Selek. Los Selek yihadistas, eso seguro, islamistas radicales, y este movimiento que es todo menos cristiano, que en teoría va en contra de estos yihadistas, pero que la Iglesia ni les apoya ni les deja de apoyar. Grupo, Padre Gaetán, que fue duramente contra los musulmanes, y en el que la Iglesia en República Centroafricana, es lo que vamos a hablar ahora con el Padre Gaetán, tuvo un papel fundamental. Los Seleka llegan, arrasan las diócesis como Bangassou. Vale, dejan a la Iglesia totalmente desprovista de cualquier medio para hacer su misión. Responden los antibalaka, que supuestamente se llaman cristianos, pero que no son cristianos, y van a matar a todos los musulmanes, van a las mezquitas. Y es ahí cuando la Iglesia, que había sido víctima de estos yihadistas, abre sus puertas de los conventos, de las parroquias, incluso hasta de los seminarios, y acoge a toda la población musulmana que huía de este grupo de los antibalaka y les acoge y les da un lugar para refugiarse, ¿no? Es un testimonio impresionante, ¿no? Sí. Primero, antes de llegar a esa etapa, vamos a hablar de cuando llegaron los Seleka. Sí. Arrasando las iglesias y saqueando y violando, haciendo barbaridades. Ya el arzobispo de Bangui se alzó contra los Seleka, ¿no? Diciendo que no podéis hacer eso. Sapilanga. Que nosotros somos ciudadanos de este país, no podemos aceptar que entréis en las iglesias, que violéis a las mujeres, que encarceléis a la gente gratuitamente. Y creó una plataforma religiosa con el imam, que no era radical, el jefe de los musulmanes de Bangui, el imam Kobime, un protestante, un pastor protestante, y él como tres más o menos representantes de las grandes religiones, para intentar evitar que el conflicto se transformara en un conflicto religioso. Y hay muchos buenos testimonios de valentía, por ejemplo, de ese cardenal, el cardenal de Bangui, cuando encarcelaron a al pastor. Los Seleka le encarcelaron y él se fue a la puerta de la cárcel y dijo: yo no me voy a ir a mi casa si no voy con ese pastor. Pues que eso creó un revuelo muy fuerte y liberaron al pastor, ¿no? O sea, ya desde el primer momento la Iglesia reaccionó diciendo: no vamos a tolerar que haya un conflicto religioso y vamos a intentar hacer plataformas en todos los sitios, todas las diócesis, de diálogo, de convivencia, de reconciliación, para evitar que el pueblo se meta dentro y sea una espiral, sería un contagio religioso sangriento. Y luego llega la oleada de los antibalaka, que confunden Seleka con todo musulmán. Pues claro, eso significa que el niño de 2 años también se convierte en Seleka. Un anciano de 80 años también se le confunde con Seleka. Empezaron a limpiar, una limpieza religiosa, matando a todo lo que olía a musulmán. Y la Iglesia dijo: eso tampoco. No vamos a tolerar eso, porque son también ciudadanos, son seres humanos, no podéis matar a gente desarmada. La Iglesia abrió sus puertas, y yo no te digo cómo los sacerdotes sufrieron insultos, amenazas de los antibalaka, que decían: pero ¿cómo eso? Que nosotros estamos luchando a favor del cristianismo y vosotros, que se supone que tendríais que estar delante de nosotros, abrir la puerta, estáis abriendo las iglesias para que los musulmanes, que son infieles, que son paganos, que son sucios, que no sé qué, entren en la iglesia. Y además añadían diciendo: los musulmanes no toleran que un cristiano pise su mezquita, y vosotros estáis aceptando que los musulmanes pisen nuestra iglesia. Es un escándalo. Es un escándalo. No entienden. Es que lo que está pasando en República Centroafricana está siendo mirado con lupa por la Santa Sede y por muchas iglesias del mundo, donde esta unidad de un camino juntos de los cristianos, los musulmanes y los cristianos con los protestantes, obviamente de la mano, para intentar pacificar, está siendo un ejemplo. Que sea la propia iglesia la que ha sido saqueada y víctima, que abre las puertas a los musulmanes, es espectacular. De hecho, ya con esto acabamos, con esta anécdota. Otro ejemplo precioso fue el obispo de Bangassou, Monseñor Juanjo Aguirre, que tuvo que ponerse de escudo humano ante una mezquita
para proteger con su propio cuerpo que no dispararan estos grupos antibalacas supuestamente cristianos contra los musulmanes. Es un ejemplo, desde luego, que ya con esto yo creo que nos quedamos. Sí, eso sí que fue muy espectacular. Espectacular como testimonio de fe, de valentía y de defensa de lo que es un ser humano. Porque claro, realmente el cristianismo no defiende a los cristianos, defiende al ser humano. O sea, eso es la dignidad del ser humano. Desde los musulmanes que estaban en Bangassou realmente eran pacíficos, porque se había conseguido, gracias a la mediación de la Iglesia, una cierta paz, una concordia en la ciudad de Bangassou entre musulmanes y no musulmanes. Y todos se entendían, pero llegó un grupo... Llegan los radicales y... que se llama Autodefensa, que venía no sé de dónde, venía principalmente de mi antigua parroquia. Ya, se formaron por ahí. Llegaron arrasando, matando a todos los musulmanes, ¿no? Madre mía. Y los musulmanes se escondieron en la mezquita. El obispo tuvo que ir andando en medio de las balas para ir a la mezquita, ponerse a la puerta, decir, oye, no disparéis, que aquí hay seres humanos. Y si disparáis, me vais a disparar. Porque ahí hay un dilema, disparamos o no disparamos, pero cuando salió, por ejemplo, el jefe, el imán de los musulmanes para saludar al obispo, le dispararon. Ya. Y cayó delante del obispo. Imaginaos la escena. Ya. Desde luego, el papel de la Iglesia en República Centroafricana es insustituible. Que, por cierto, ayuda a la Iglesia Sanitaria tiene grandes proyectos en esta diócesis de Bangassou y en todo el país. Muchísimas gracias, Padre Gaetán Kabasha, sacerdote de República Centroafricana de la diócesis de Bangassou, por este testimonio. Y a pesar de las dificultades, los enfrentamientos y de la persecución, la Iglesia siempre apoyando el perdón y la reconciliación. Muchas gracias, Padre Gaetán. Pues muchas gracias. El papel de la Iglesia es indispensable, desde luego, para pacificar estos países donde hay una cruenta inestabilidad política y, en muchísimos casos, una verdadera persecución religiosa. Bueno, vamos a hablarles ahora, acabando este programa, de una iniciativa preciosa que ha estado ayuda a la Iglesia Sanitaria durante muchos años. Es fuera de África. Cambiamos totalmente el rumbo de nuestra burbuja porque les vamos a hablar ahora, ni más ni menos, de las aguas cercanas a Emiratos Árabes. Les vamos a hablar de un barco que se llama Flying Angel, en el que pues navega por estas aguas allá por Oriente Medio, por las aguas de Emiratos Árabes, para apoyar y dar sostén espiritual y pastoral y psicológico a todos los marineros, a todos los barcos que desean subir a bordo. Un proyecto precioso. Se los contamos. One of the major things that has struck me in operating the Flying Angel is... Una de las cosas que más impactan de tripular el Flying Angel es la gran soledad y aislamiento de los marinos. Esta profunda sensación de aislamiento también se debe a cómo se regula la marina y que las paradas en los puertos suelen ser muy cortas. Hay poco tiempo para bajar a tierra antes de volver al trabajo. Están lejos de casa y tienen sensaciones parecidas a las de los presos. Es muy importante tener comunicación básica, como la que se tiene en tierra. Quieren llamar a sus familias, usar internet. Se me ocurrió la idea de hacer una sociedad de marinos, que fuéramos a su encuentro. Así empezó el Flying Angel. Como media acoge a unos 75 marineros al día, lo que significa que desde que comenzó a funcionar en 2007, más de 80.000 marineros se han beneficiado de sus servicios. En el Flying Angel no se pregunta si eres musulmán, cristiano o ateo, si eres blanco, negro de África o de la India. Se trata de igual manera, sea quien seas y de donde seas. Everything equal for all nations and for all seamen. En un esfuerzo conjunto con la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica otorga atención pastoral a los marineros a bordo del Ángel Volador.
La gran mayoría de los marineros son católicos. La mayor parte del tiempo lo que estos hombres necesitan es a alguien con quien hablar, alguien que les escuche, a quien puedan transmitir sus miedos, sus preocupaciones, su anhelo por volver a ver a sus seres queridos y a su patria. Algunos de estos hombres pasan más de 8 meses sin asistir a misa. Se sienten reconfortados de estar a bordo del ángel volador rezando el rosario. Al vivir en condiciones tan extremas, la fe se vuelve más relevante para ellos, particularmente en la solidaridad entre sus semejantes. Se necesitan muchos más barcos como el Flying Angel. El ángel volador es el primero de lo que esperamos que sea una tendencia que prospere. Ojalá podamos construir más barcos como este para ayudar a los marineros. Impresionante la vida de nuestra Iglesia desde las aguas de los Emiratos Árabes en un barco hasta el papel de conciliación, de perdón de la Iglesia en República Centroafricana. Qué grande es nuestra Iglesia. No se la pierdan, pueden seguirla toda a través de la página web de ayudalaiglesianecesitada.org. Seguir en contacto con nosotros, con Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o también en el nuevo perfil de Instagram. Si lo desean también, pueden llamarnos a nuestro teléfono al 91 725 92 12. Les esperamos la semana que viene. Feliz semana, amigos.